Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. RAVE, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. La eyaculación precoz es la incapacidad del hombre para controlar la salida del semen, de manera que termina muy rápido, se riega casi iniciando el acto sexual. Y esto no le permite el verdadero deleite a la mujer. Los estudios señalan que probablemente el 75-80% de la población ha lidiado con este problema. Y en este momento, probablemente 1 de cada 3 varones padece de eyaculación precoz. Los factores metabólicos, los problemas hormonales, los problemas infecciosos y algunas situaciones vivenciales son los responsables de generar esta disfunción sexual. El tratamiento está en relación al agente causal, es decir, identificamos la causa, la tratamos y la corregimos. Y con este esquema logramos que cerca del 95% de los pacientes recupere su desempeño sexual normal. De manera que es cuestión de consultar. RAVE, el laboratorio de siempre con los medicamentos de hoy. Mauro, ¿existen países donde la incidencia de cáncer de mama no sea tan alta? Esto es muy importante desde el punto de vista científico, porque nos permite develar las probables causas, los probables orígenes o los factores asociados. Y nos damos cuenta que en aquellos países en donde se tiene una vida más en contacto con la naturaleza, en donde se hace más actividad física, en donde la gente controla mejor el peso y además tiene una dieta mucho más balanceada, el cáncer de mama es menos frecuente. De igual manera en los países en donde están los efectos protectores, es decir, el embarazo y la lactancia es prolongada, los embarazos son 2, 3, 4, 5 o más, en esas latitudes vamos a observar una disminución o una frecuencia mucho menor del cáncer de mama. Mauro, ¿los implantes o siliconas aumentarían el riesgo de cáncer? Esta es una pregunta muy interesante, porque antes los implantes era un asunto tan personal que hasta la mujer le daba vergüenza y a la misma pareja. Y en los últimos 25 años hubo un giro. Los implantes se convirtieron hasta en una moda y en un estatus que se ostenta, es decir, no solo me pongo unos implantes, sino que los pongo de tal manera que sean evidentes y además lo comento. Pero esto trae consigo pues que ha aumentado de manera considerable esta cirugía plástica y por ende el temor de muchas mujeres a que esto pueda representar un riesgo en el cáncer de mama. Diríamos que no, hay que ser muy claros, hay que tranquilizar a la población en el sentido de que el cáncer de mama no es más frecuente en las mujeres que han usado siliconas o implantes o prótesis mamarias, cualquiera de esos nombres. Mauro, si una mujer se encuentra una pelota en el pecho, ¿significa que tiene cáncer? Esto también revela una importancia capital, en el sentido de que muchas mujeres, al tocarse un bulto, una pelota, prácticamente entran en pánico y dicen es un proceso canceroso. Y esto no los motiva a consultar, más bien a quedarse quedititas y a no consultar. La verdad es que hoy sabemos que la mayoría de las lesiones que la mujer se va a palpar, afortunadamente no es un tumor maligno, sino que puede ser un quiste benigno, una nodulación, en fin, todos esos trastornos que puede presentar la mujer. Pero lo más importante es recordar que una vez que se toca una masa, una pelota, una normalidad, hay que consultar para que sea el médico quien tranquilice a la mujer y además mande los estudios pertinentes para estar seguros de lo que se trata, de lo que hay de fondo. Si el diagnóstico, Mauro, confirma que hay un cáncer, ¿eso significa automáticamente que la mujer va a perder el pecho? Ese era el otro gran temor y me alegro que lo preguntes, Alejandra, en el sentido que hoy los tratamientos son sumamente nobles, en el sentido de que rara vez nos vamos a ver obligados a aquellas mastectomías que antes se realizaban y hoy tenemos diversos abordajes que le permiten a la mujer, óigase bien, mantener el pecho, mantener la estética y lo más importante, mantener la vida. ¿Cómo le afecta, Mauro, psicológicamente a una mujer que le digan que tiene cáncer de mama? Yo diría que el cáncer de mama pesa mucho, no cabe duda. Afecta más, vea qué curioso, el temor a tenerlo.
Es decir, en el momento en que se toca una pelotita y no se consulta y se va como chineando, como postergando la consulta, eso suele ser agobiante. Una vez que se hace el diagnóstico, pienso que la mujer ya lo asume como lo asumen nuestras mujeres, es decir, como un reto que hay que superar y que requiere la ayuda de la pareja, de los familiares y por ende de todo el equipo médico. Una vez que se hace el diagnóstico, en nuestros países se da toda esa asesoría de tipo psicológico. Diríamos que el problema es cuando no se ha consultado y se tiene ese temor. Mauro, ¿y a la pareja cómo le afecta ese diagnóstico? Esto es importante porque tenemos que entender que el cáncer es un asunto que afecta tanto a quien lo tiene como a la pareja y a la familia, a los hijos, a la pareja, a los familiares, y es un cisma en el que a veces se enfrenta bien y a veces se enfrenta mal. A veces no entendemos la verdadera magnitud y lo que requiere la paciente que tiene un cáncer y no me comporto a la altura. Y otras veces vemos ejemplos de heroísmo y de una abnegación por parte de todos los miembros de la familia. Y eso es lo que necesitamos. Y ese es parte del abordaje integral que hoy se realiza. No solo apoyar a la mujer, sino darle esa instrucción y ese soporte al resto de la familia. Mauro, en aquellos casos en los que sí es necesario quitar uno o ambos pechos, ¿es recomendable colocar siliconas? Sí, hoy tenemos esa opción. Hoy tenemos la opción en muchas de las lesiones mamarias en que simplemente se quita la glándula y se coloca un implante, de manera que el efecto estético es comparable a aquella mujer que simplemente se puso implantes por razones de apariencia y de estatus. Es decir, el acabado es impecable y le permite a la mujer superar de mejor manera este proceso canceroso. Mauro, la lactancia se ha dicho que disminuye el riesgo de cáncer de mama, sin embargo se han dado casos de cánceres de mama que se detectan precisamente durante la lactancia. Sí, claro que sí. En la lactancia el problema que tenemos es que el seno se vuelve turgente, hay una tensión mamaria, es mucho más difícil la palpación por parte de la mujer y por parte del médico, pero también es muy común que la paciente consulte en esos días y eso nos permite detectar algunas lesiones en cuyo caso de inmediato se implementan los tratamientos y si fuera necesario suspender la lactancia, lo hacemos en pro de la madre y en pro del niño. En ese caso tenés esa opción de suspensión, pero ¿qué pasa cuando el cáncer te lo diagnostican durante un embarazo? Es todo un dualismo, es toda una disyuntiva que genera una serie de controversias, en el sentido de que va a depender en qué momento del embarazo sucede. Si es en la primera mitad, sí nos va a costar mucho tomar la decisión. Si estamos hablando de que es en el último trimestre, diríamos que sí nos da tiempo ir haciendo los exámenes mientras nace el bebé, pero siempre requiere un análisis individual. Mauro, mucho se ha dicho de que la cantidad de personas con cáncer de mama ha aumentado en los últimos años por las hormonas que contienen los alimentos. ¿Es eso cierto? Se han dicho muchas cosas y hoy sabemos que en todos nuestros países que existen los ministerios de salud, las organizaciones que están velando por eso, nos dice que no es tanto el tipo de alimento o el tipo de químico que se utiliza. Diríamos que el verdadero problema es el abuso desmedido que hemos hecho a las diferentes comidas, es decir, el verdadero problema es el sobrepeso, el verdadero problema es que estamos engordando, hombres y mujeres, y eso aumenta el riesgo de cáncer. Mauro, ¿por qué no se presentan casos de cáncer de mama en las niñas? Esto es muy interesante porque el cáncer de mama es del grupo de procesos cancerosos de tipo hormonal. Eso significa que se requieren de las hormonas de los ovarios para que se geste el cáncer de mama. Y en la niña hasta la pubertad no se han producido de manera significativa estas hormonas. Por eso no vamos a ver este cáncer en una niña de 2, 3, 4, 5 o 7 años, sino más bien después de que se ha expuesto por mucho tiempo a esas hormonas del ovario, que son las hormonas que permiten la menstruación, que son las hormonas que permiten el embarazo, pero que en algunas mujeres interactúan con otros factores y desarrollan los procesos cancerosos. Ahora, antes se decía que el cáncer de mama era sobre todo un riesgo para mujeres mayores de 50 años y sin embargo hoy ves mujeres de 20 años para arriba afectadas por este cáncer. Sí, tenemos que recordar que tradicionalmente nuestra población, toda la población de nuestros países era una población muy sana, que vivía en contacto con la naturaleza, que tenía dietas sumamente nobles. Nuestras mujeres tenían 10, 12, 15 embarazos, cumplían con una lactancia prolongada. Todos esos factores
iban influyendo para que si se presentaba el cáncer, lo hacía en etapas tardías de la vida. Hoy, por el contrario, esos factores están presentes desde etapas tempranas, tenemos sobrepeso aún en la infancia, y eso provoca que probablemente hoy presentemos procesos ya diagnosticados como un cáncer como tal en mujeres tan jóvenes como de 30, 40 o 50 años. Mauro, ¿un piercing en los pezones podría propiciar la aparición de un cáncer de mama? Es una pregunta muy interesante. Al momento los estudios nos indican que esta moda de colocar piercing es sumamente peligrosa por los efectos de tracción, genera muchos accidentes a la hora de ponerse la ropa, arrancamientos del pezón, pero no se ha relacionado con el cáncer de mama. ¿Y los tatuajes, Mauro, también en el área del pecho? Los tatuajes hay que mencionar que tienen un riesgo y es la posibilidad de que se infecte el individuo con un tipo especial de hepatitis que se llama la hepatitis C. Pero afortunadamente tampoco se han relacionado con los procesos de cáncer en el seno. ¿Los hombres, Mauro, podrían padecer de cáncer de mama? Estamos hablando que de cada 100 cánceres de mama, uno ocurre en el varón. Es decir, no es un riesgo considerable, más aquel varón que de un momento a otro nota una pelota, una masa o un dolor en uno u otro pezón, fundamental que consulte. No vaya a ser que sea ese de uno de cada 100 que se puede presentar. Mauro, el autoexamen mamario es una forma de prevención y también de detección temprana del cáncer de mama. ¿Cuál sería el equivalente en un hombre? Bueno, en el hombre, desde luego que aquel que vea una pelotita en el seno, desde luego que tiene que hacerse el examen y consultar. Pero también requerimos que antes de los 35 años, la palpación testicular y después de los 30 años, el examen de próstata serían los grandes equivalentes al riesgo de cáncer mamario en la mujer. El hombre ha lidiado con el cáncer de mama desde las primeras civilizaciones. La descripción más antigua proviene del año 1600 a.C. en Egipto. Un papiro describe 8 casos de tumores y ya se afirmaba que esa enfermedad era incurable. Durante muchos siglos los médicos han descrito casos similares, compartiendo toda la misma triste conclusión. Hasta en el siglo XVI, los cirujanos Petit y Bell idearon una cirugía especial como forma de tratamiento. Una vez que sucede la revolución quirúrgica en la que superaron las 3 barreras que impedían las cirugías, el dolor, la infección y el sangrado, William Stuart a finales del siglo XIX desarrolló la operación conocida como mastectomía radical, técnica que se utilizó hasta hace pocos años. El desarrollo de las técnicas quirúrgicas aunado al desarrollo de la mamografía han permitido disminuir las muertes por cáncer de mama a tasas tan bajas como un 10%. Esto es parte del sexo que hizo historia. Esta sección nos deja claro que la lucha contra el cáncer de mama es milenaria. Desde los albores de la humanidad estamos luchando contra esta enfermedad. ¿Y sabe qué? Hay una buena noticia. Por primera vez le vamos ganando la partida. Por primera vez tenemos buenas noticias en el sentido de que los tratamientos permiten, óigase muy bien, curar esta enfermedad. Es la única enfermedad crónica que tiene curación. Y particularmente en el cáncer de mama, hoy estamos ganando la partida, con una sobrevida superior al 80%, si se detecta tempranamente. La mayoría de las mujeres, si detectan tempranamente este proceso, van a poder curarse totalmente del cáncer de mama. El punto, estar alerta. Y atención familia, sí, nos indican que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente, para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. La trivia de esta semana nos pregunta: en nuestro país, ¿cuántas mujeres mueren por cáncer de mama? Una cada 24 horas, una cada 36 horas y una cada 48 horas. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: